profundo, tú me amaste sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. El agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Ahora en mí, al creerte, me haces fuerte, como Él es, soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Todo poder, el agua que sacia mi sed,
podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable Cuán hermoso es tu amor, cuán hermoso es tu amor, cuán hermoso eres, cuán maravilloso, Jesús. Disfruta del amor del Señor, disfruta de su amor inagotable, porque Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Él es tu Señor, que tiene el poder. La gloria sea Él, la gloria sea a ti sea la gloria. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Y aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Sea a ti la gloria. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Sea toda la gloria, sea toda la honra y la alabanza, sean a ti, Dios, toda la gloria, toda la gloria. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Inagotable es tu amor, inagotable es tu amor. Dale un aplauso al Señor por su amor inagotable. Inagotable es su amor. ¿Cuántos años? ¿De dónde viene mi socorro? Sí. La ayuda viene de ti. Amén. ¿Y quién sabe bailar country? El cielo cuenta de tus obras, Puedes leerlo. poesía escrita por ti, estelas de misericordia, Todas apuntan. todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, sigues siendo Si cuidas de todas las aves,
pararme, porque dependo de ti. si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos, alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol, seguiré El brillo de tu gracia, porque sé que sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Amén. Vamos, iglesia, vas a declararlo tú. ¿De dónde viene mi socorro? la ayuda viene de ti. ¿Quién sana corazones rotos? La ayuda viene de ti. Y así es. ¿De dónde viene mi socorro? La ayuda viene de ti. Quien sana corazones rotos. La ayuda viene de ti. ¿De dónde viene mi esperanza? ¿De dónde viene mi esperanza? La ayuda viene de ti. ¿Quién da descanso para el alma? La ayuda viene de ti. Alzaré mis ojos a los cielos, Te veré obrando en mi favor. seguiré tomado de tu mano, porque sé que sigues siendo Dios, Tú sigues siendo Dios. Dios. Oh, oh, oh. Tú sigues siendo. Oh, 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 oh. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Amén. Amén. Porque mi socorro viene de ti. Mi esperanza viene de ti. Amén. ¿Cuántos creen esta promesa de Dios? ¿Cuántos saben que con Él todo es posible? Amén. Y esta es una tarea que les voy a dejar a ustedes en la casa. Aprenderse esta canción. Porque van a darse cuenta que en los momentos difíciles estas canciones nos ayudan a recordar sus promesas, sus palabras, sus verdades. Nosotros en una época difícil que vivimos como familia, nosotros dos, recordamos estas canciones una y otra vez. Y entendimos que si Él cuida a las aves del cielo, también nos cuida mucho más a nosotros como sus hijos. Porque hemos visto su fidelidad, hemos visto su gracia, su amor, su presencia en cada una de nuestras casas. ¿Listo? Así que vamos a celebrarlo así. Oh, amén. Esta te la sabes. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia
misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Vamos, iglesia. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Te adoramos hoy. Aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos. Eres Señor. Tú eres Señor. Gente de toda Lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos. Eres Señor, eres Señor, eres Señor. Él es fiel, dile. Te adoramos hoy. Dale gracias. Aleluya. Aleluya, Te adoramos hoy. Eres Señor. Y no pares, una vez más, cántale. Te adoramos Hoy te adoramos. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Y eres Señor. Una vez más, cántale. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Tú eres fiel. Siempre has sido fiel. Así que preparemos nuestro corazón. Hoy tiene la palabra mi querido William, mis hermanos a quien honro. Hermanos, es uno de nuestros líderes, nuestros predicadores locales, y él tiene una palabra bella para cada uno de nosotros. Por favor, dispongan su corazón, hermanos, porque estoy seguro que hoy vamos a aprender mucho del Señor. Amén, hermanos. Les bendigo en el nombre del Señor. Mi hermanito William, Dios te bendiga. Amén y amén. Amén. Dispongan el corazón y los cuadernitos, porque ustedes saben que conmigo paseamos por muchos lugares de la Biblia. Este tiempo que estaba preparando la clase, la predicación y la clase también en esta semana, y precisamente esta semana hablamos de la segunda venida del Señor.
estaba investigando, estaba mirando acerca de este tema y te cuento, Paz, que sí hay día y hora para la venida del Señor y es bíblico. Y así rápidamente, esto no es el mensaje, sino Mateo 24, versículo 36, es una introducción. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Menos mal que la sabe el Padre, ¿no? Porque si no la supiera el Padre, estaríamos en graves problemas. Pero sí hay hora y día, el Padre la sabe, simplemente nosotros no lo sabemos. Entonces, estudiando esta semana esa clase, vimos un punto importante y que la segunda venida del Señor es inminente. ¿Sí? O sea, creámoslo o no, el Señor viene. Y algo que estábamos mirando en esto es que debemos estar preparados. Es el consejo que el Señor nos da, estar preparados. Preparados porque estaremos un día en la presencia de Él. Hablamos también, tocamos de las bodas del Cordero, estar en la presencia del Señor, porque somos sus elegidos, somos sus escogidos. Dios nos escogió. La palabra escogido o escogida se refiere a alguien que ha sido seleccionado por su calidad o características particulares. Al buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua la palabra escoger, encontramos tomar o elegir una o más cosas o personas, entre otras. Un ejemplo sencillo. Nosotros cada 4 años los colombianos elegimos un presidente, ¿no? Para que sirva en ese cargo. Hacemos una elección. Con el Señor es igual. Lo mismo sucede con Dios, para los que serán sus escogidos. En la Biblia, la palabra elección se refiere a que Dios está eligiendo o escogiendo personas para un propósito. Dios siempre está escogiendo personas, siempre está eligiendo personas para un propósito. En el caso de la humanidad, para salvación. Dios elige, ve la humanidad y Dios los escoge, los elige para salvación. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios siempre tiene, en su corazón está el que la humanidad sea salva. Ese es su interés, ese es su anhelo. A nivel específico, el llamado de Dios en nuestra vida comienza con una invitación. Segunda de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces ahí Dios nos hace una invitación y cuando leemos el libro de Jeremías, profeta Jeremías, en varios pasajes dice que me seduce el Señor o el Señor me sedujo. Entonces Dios siempre está extendiendo sus manos para buscarnos, para que estemos delante de Él. Y en algunos, en especial, para una misión o un ministerio. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, un día Moisés estaba aquí cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Más adelante el versículo 6 dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Y en el versículo 10 dice, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Entonces ahí vimos 3 pasajes cómo Dios a través de la historia siempre hace elección a su pueblo, siempre elige personas para una misión. Primer caso, pues toda la humanidad para salvación, otros una invitación que nos hizo a nosotros, gloria a Dios, estaremos en esa segunda venida gozándonos delante del Señor, y otros en una misión o un ministerio. Entonces vemos ahí
cómo Dios a través de la historia vive o está pendiente de su pueblo y de estar que lo estemos buscando. Hay un teólogo del siglo XIX, Dwight L. Moody, eso. Es que el único idioma que no manejo es el griego y esto es griego para mí. Él dijo, todavía está por verse lo que Dios puede hacer con, por y a través de una persona enteramente consagrada a Él. Todavía está por verse. O sea, cuando él escribió estas palabras, me imagino que estaba en el auge del protestantismo. Y vuelvo y la repito, dice, todavía está por verse lo que Dios puede hacer con, por y a través de una persona enteramente consagrada a Él. Cuando nosotros nos consagramos al Señor, cuando nosotros buscamos del Señor, Dios hace cosas maravillosas. Quizás no hemos notado, quizás no lo hemos visto, pero Dios a través de nosotros, a través de nuestro testimonio, Él habla. A través de cosas que nosotros manifestemos, Él habla a la humanidad. Entonces, con base en esta pequeña introducción, con base en esta corta enseñanza, estuve meditando en el tema y Dios me llevaba a muchos temas, pero hay uno que puso en particular y es cuando no cumples las expectativas de Dios. Tremendo, ¿no? Cuando no cumples las expectativas de Dios. En este cuento me acuerdo cuando me trasladé de la empresa que trabajaba antes, que se llamaba Luber, a la empresa que estoy actualmente hace casi 19 años. Me llamaron, me hicieron las personas que del programa con el cual trabajo, me llamaron a la casa y me dijeron, hay una empresa que necesita una persona con sus características, con sus capacidades, pues vaya a ver qué le dicen. Listo, entré a la empresa y hice contacto con el que es mi jefe ahora, ya retirado. Listo, el caso es que entré a los 15 días, hicimos negocio y justo ese día llegó un italiano. Allá siempre están acostumbrados a invitar a asesores en cuestión de moda. Y ese día llegó un italiano, se llamaba, ya murió hace como 6 años, Giuseppe Pesenti. Entonces, listo, empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar con él, era mi primer día y justo ese día llega ese señor. Me dijeron por ahí que era mal geniado y sí era un poquito mal geniado. Bueno, el caso es que toda la semana, él trabajaba toda una semana ahí y ya cuando el viernes nos íbamos a retirar, él nos llamó a los dos que estábamos trabajando ahí en el departamento de diseño y hablar que para hacer ciertas cosas. Y yo le dije, ¿qué tal mi trabajo? Y él dijo, creo que no aguanta el estrés. Pues yo me asusté porque la primera semana y yo soy, gracias a Dios, tengo la capacidad de capotear jefes y he lidiado. Pero un día, la primera semana, sin conocer a nadie, y llega este señor y me dice, no tiene la capacidad, el aguante de estrés, fue que me dijo. Entonces yo llamé a los que me llevaron allá y me dijeron, no, chino, él lo traen por una semana y ya se va y lo que él dejó allá hecho, se olvida y siguen con el trabajo. Bueno, entonces ya descansé un poquito. Entonces con respecto al tema, cuando no cumples las expectativas de Dios, en los comienzos de la historia de Israel, la nación enfrentaba un punto de tensión crítico, acostumbrados a un sistema de jueces que los guiaba según los mandatos divinos. Los israelitas comenzaron a sentir el peso de las amenazas constantes de pueblos vecinos más organizados políticamente. Surgió entonces entre ellos el deseo de unificar bajo la figura de un monarca, un rey que pudiera liderarlos en guerra y gobernar en tiempos de paz. Cuando el pastor nos ha estado enseñando en las predicaciones anteriores, hemos visto la historia, la vida de Gedeón, la vida de Sansón. Ahora la última predicación fue la vida de Samuel. Samuel tenía 3 cargos en ese momento. Era profeta, sacerdote y juez. ¿Sí? Estuvimos hablando de todos los jueces y resulta que este personaje, bueno, vamos a abrir primero de Samuel
8, del 1 al 9. Espero que hayan traído la palabra del Señor, así sea en el celular. Soy de la época antigua que todavía carga con la palabra, el librito. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 9. Qué pena, necesito mojar la palabra. Ya. Entonces, primero de Samuel, ¿lo tienen? Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz, gracias hermano, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Gracias. Aquí vemos en este pasaje que Samuel había colocado a sus dos hijos como profetas, como jueces, pero no hacían lo que el papá les había indicado. Entonces el pueblo empezó a sentirse mal y los pueblos vecinos tenían ya reyes, tenían líderes tremendos. En este caso los filisteos, que eran los que estaban más cerca de ellos y constantemente los estaban acosando. Entonces ellos dijeron, viendo a los hijos de Samuel cómo actuaban, cómo se comportaban, dice en el versículo 3, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. En otra versión dice pervirtiendo la justicia. Entonces vemos aquí que ellos ansiaban tener un rey. Entonces me llama la atención que dice, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Ellos venían, como en la introducción que les dije, ellos venían de ser gobernados por jueces. Y el pastor en las predicaciones anteriores nos enseñaba acerca del ciclo de Israel. Cuando tenían un juez, andaban bien, lideraban, eran perfectos, eran justos, entre comillas, santos. Moría el juez y ellos se desordenaban, hacían. Y el tema principal del libro de los jueces es ese. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Cada uno actuaba como quisiera, pues no había quien los gobernara. Dios levantaba un nuevo juez y volvía al pueblo a ordenarse, y así. Era un ciclo vicioso, como podemos decir. Entonces el pastor nos enseñó varias personajes de esto. En base a esta palabra que piden rey, que piden quien los gobierne, vamos a ver el caso del rey Saúl. ¿Cómo fue el llamado de Dios a Saúl? Después de que los israelitas insistieron en tener un rey que los gobernara, Jehová guió a Saúl hasta Samuel y le reveló a Saúl que Saúl sería el rey. Samuel ungió a Saúl como el líder terrenal de Israel. El espíritu de Jehová vino sobre Saúl y más tarde fue proclamado públicamente el rey de Israel. Vamos a ver cortamente una historia, la historia de Saúl. Su nombre viene del arameo Shaul. Shaul, S-H-A-U-L,
que viene de la palabra hebrea Shaul, S-A-H-W-O-L-L. Perdón, 2 O y una L. Quítenle una y pónganle una O. Entonces, como ya saben, el griego y el arameo y el hebreo tampoco es mi idioma, pues. Entonces, dice que viene. ¿Y qué significa Saúl? Es impresionante esto, cómo Dios muestra su omnisciencia. Dice, Saúl significa aquel que ha sido pedido al Señor o por el que se oró. Aquel que ha sido pedido al Señor o por el que se oró. Esto me causó impresión porque a él no le cambiaron el nombre ahí. A él se lo colocaron 30 años atrás. Entonces Dios ya sabía que el pueblo iba a pedir rey. ¿Sí? Aquel que ha sido pedido al Señor o por el que se oró. Entonces 30 años atrás Dios ya sabía que iban a pedir rey. Porque ese es el significado. Y me imagino que pues no como por ejemplo el caso de Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel, o a Abraham, que le cambió a Abraham. Entonces, en este caso, ese era su nombre desde de nacimiento. Entonces, Dios ya sabía que iban a pedir rey. Entonces, 30 años atrás, eso significa que a Dios no se le escapa nada. Nada se sale de su control. Listo. Samuel empezó me imagino que hasta a llorar porque estaban desechando, lo estaban apartando, y Dios le dice, tranquilo, a ti no te están desechando, el que están desechando es a mí. Entonces, tremendo lo que Dios le dice a Samuel. Saúl provenía de una familia acomodada. Según 1 Samuel 9:1 dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Alfia, hijo de un benjamita. Si se dan cuenta, es cuando nosotros vemos en la historia la genealogía, siempre es hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Para Dios es importante la descendencia. Y Saúl era de una familia prestigiosa, porque dice que ahí había un varón de Benjamín, hombre valeroso. En otra versión dice hombre poderoso. Entonces era una familia acomodada, no era como decimos nosotros, cualquier aparecido. Era una familia que tenía gran autoridad y poder entre las tribus de Israel. Dice, su apariencia sobresalía a todo el pueblo de Israel. Ahí en el siguiente versículo de Samuel 9:2 dice, y tenía él, o sea, Cis, él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Parece que según los estudios, parece que esta era un atributo que debía tener todos los reyes, según de las estas, que tenía que ser un hombre corpulento. Y la palabra dice que por encima sobresalía a todos por encima del hombro. Imagínense la estatura del personaje. O sea, tenía la capacidad, tenía la contextura de ser un rey. Entonces, hasta en eso, Dios lo fue preparando. Me imagino que Dios puso los genes en él para que cuando creciera y pidiera un pueblo, sería el futuro rey de Israel. O sea, las características de los reyes en ese tiempo eran hombres corpulentos, hombres que demostraran valor y fuerza. Dice que vivió entre el año 1050 y 1000 antes de Cristo. Parece que en ese periodo fue donde estuvo su reinado. Se menospreciaba. En 1 Samuel 9:21 dice, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces, él mismo se menospreciaba. Mi familia es chiquitica y voy a salir yo. Entonces, él también en ese punto, como vamos a mirar más adelante esto, de las características de Saúl. Fue el primer rey de Israel. ¿Cuánto tiempo duró su reinado? ¿Cuánto?
ya les digo cuánto es. Según la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, en 1 Samuel 13:1, Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. ¿Sí? Siempre nos has dicho que él reinó los 40 años de Saúl, 40 años de David y 40 años de Salomón, 120 años de este. Pero hay en esta investigación, aquí tengo varias versiones y no todas tienen la misma concordancia con respecto a eso. Dice la Biblia de las Américas, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años. La Reina Valera dice, había ya reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. Parece que en la traducción, esto es un tema de traducción, dice que en todos los manuscritos griegos el número no se encuentra en el hebreo. O sea, ese número 30, porque ahí dicen que 1 año, entonces ese número parece que no se encuentra en los manuscritos en el hebreo. Y dice que en el hebreo reinó, y ahí dice 2 puntos suspensivos, y el número está incompleto en hebreo. Comparar, entonces aquí nos lleva a Hechos 13:21. Y en Hechos 13:21 vemos que dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Entonces, cuando yo vi la primera parte, dice 42 años. A mí siempre me enseñaron que era, yo le iba a decir, pastor, me engañaron en el instituto porque me dijeron que eran 40 años. Entonces, es más o menos en la cuestión de traducción del hebreo, pero en realidad, digamos que dejémoslo en 40 años. Ahí, no nos pongamos a pelear. Sí, porque ya no le puedo reclamar al instituto, entonces. Su vida y acciones están registradas en los libros, primer libro de Samuel y el primer libro de Crónicas de los Reyes. Otro dato curioso que encontré acerca del porque hay primer libro de Samuel, primer libro de Crónicas y primer libro de Reyes, ¿sí? Segundo libro de Samuel, segundo libro de Crónicas, segundo libro de Reyes. Según la investigación, parece que eran unos libros muy extensos y para cargar con todo ese libro, con todo ese pergaminos y todo lo que ellos tenían para escribir, todo lo partieron en dos partes cada libro. Porque si vemos Samuel, Reyes y Crónicas siempre son extensos. Entonces, por eso es que dice primer libro de Crónicas, primer libro de Reyes, primer libro de Samuel. Es porque me imagino a cargar el libro de Crónicas, el profeta cargando. Entonces, parece que ese es un dato curioso. Ahora, vamos a mirar errores que cometió Saúl. Primero, ofreció sacrificio que no le correspondía. 1 Samuel 13:8 y 9 dice, durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráigame la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo ofreció sacrificio, la ofrenda quemada a Dios. Esto era solamente algo que podía hacer el sacerdote. Samuel era el que iba a hacer eso, pero él se afanó y como estaban en tiempos de guerra, y dice ahí que las tropas empezaron a desertar, me imagino los soldados empezaron a irse, entonces él se afanó y él preparó sacrificio que no le correspondía. Entonces ahí fue su primer error, ofrecer un sacrificio que no le competía. Eso era parte del sacerdocio y eso solamente lo podía hacer Samuel. Segundo, en vez de pedir perdón, justificó el error que cometió. 1 Samuel 13:10-12 dice, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya estaban en Migmas, listos para la batalla. Así que dije,
los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Entonces, él primero no pide perdón y se justificó. Es que como tú no llegabas rápido, pues me tocó afanarme porque el pueblo ya estaba a la guerra, tenía que ponerme pilas, ¿no? Entonces, el segundo error es no pedir perdón y justificar el error que cometió. Y esto lo vemos muy frecuentemente. Yo, en mi caso, en la fábrica, yo veo esta actitud, gracias, en ciertas personas. Pero ¿por qué aquel sí hace tal cosa? De hecho, esta semana estas 2 semanas cometimos, o no cometimos, la persona que estaba trabajando conmigo cometió un error y metió un molde que no era y dañamos. Yo me meto ahí porque pues no me gusta dejar a mis soldados solos, y teníamos que mandar 250 camisas y solamente se pudieron mandar 170. Metió el molde que no era, metió un molde muy pequeño y era uno más grande. Bueno, nos toca hacer un poco de cosas, casi nos toca comprar tela. Bueno, el caso es que, y ahí empezaron los rumores. Él se llama Harold. Pero porque Harold sí le perdona, no sé qué. Por tanta lucha lo sancionaron un día. Pero entonces, ahí, ¿a qué voy? A que la gente siempre está mirando el error nuestro. La gente siempre está mirando qué vamos a hacer o en qué momento más vamos a caer. Más nosotros los cristianos están mirando a ver qué cascarita nos ponen para hacernos caer. Es que cristianos. Entonces, la gente siempre tiene esa tendencia. Y eso lo vemos también en Saúl. Tercero, el Señor le da una orden y desobedece. Primero Samuel 15:2 dice: así dice el Señor de los ejércitos: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, niños recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. En pocas palabras, no dejen nada. En el versículo 7, más adelante de 1 Samuel 15, dice: Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta el Shur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey de Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. O sea, vemos el interés que tenía Saúl ahí. Ahí vemos que, y la orden del Señor era que destruyera todo, desde el rey para abajo. Ahí dice que niños, mujeres, ganado, todo tenían que destruirlo. Él hizo en parte la mitad o menos de la mitad y dejó cositas por ahí. Esto me recuerda a la historia de Jericó, de Acán, cuando estaban en las batallas y Acán guardó ciertas cositas debajo de su cama, y un lingote de oro, un manto, no sé, tantas cosas. Pero el Señor, ahí, ¿a qué voy? A que el Señor llevó a Josué para descubrir a Acán y destruir todo lo que él había hecho. Saúl intentó hacer lo mismo. Perdonó primero la vida del rey, cuando Dios le había ordenado que lo matara. Segundo, guardó vaquitas y ovejas gorditas que supuestamente para hacer sacrificio a Jehová, pero su corazón estaba en otro lado. Entonces, la vida de Saúl es un ejemplo de cómo el poder y la desobediencia pueden llevar a la ruina. Vemos lo que está haciendo y ahí esto es el principio de lo que Saúl hizo. Vamos a seguir viendo más cosas. De acuerdo con lo que la pastora nos ha enseñado en predicaciones anteriores acerca del temperamento, me di a la tarea de buscar cuál era el temperamento de Saúl. No encontré, pero encontré ciertas cositas. Espero que me perdone a la deducción que llegué. Dice: se puede clasificar a Saúl
con un tipo de personalidad extrovertido, sensible, pensante y juicioso. Saúl es un líder nato y tiene un sólido sentido del deber y la responsabilidad hacia su pueblo. Eso es lo que él empezó al principio a hacer. Saúl muestra una necesidad de control, un fuerte sentido de justicia y una falta de disposición al ser vulnerable. En ausencia, el defecto fundamental del carácter de Saúl es la exaltación y el autoengaño. Cree que sabe más que todos, aún por encima de Dios. La mayor tragedia es que ni siquiera es consciente de ello. La historia muestra que es completamente ciego a su arrogancia y siempre cree que tiene la razón. Entonces, a mi conclusión, entonces no soy experto en temperamentos, pero espero que me perdones, Paz. Saúl tenía un temperamento sanguíneo y melancólico, según lo que estudié, ¿no? ¿Espere? Espera. Espere. Ay, se me fue ahora según la. Ya. Dice, las personas con temperamento sanguíneo son personas emocionalmente inestables, egoístas, egocéntricas, indisciplinadas, con poca fuerza de voluntad, quieren ser el control de atención y hacen lo posible por ello. Son inquietas, despreocupadas y desorganizadas. No, estoy en la parte negativa de lo que era Saúl, ¿no? Entonces, por eso, no. Ya, es que como estamos mirando a Saúl y sus características, entonces, ¿y recuerdan cuál era el tema? Cuando no cumples las expectativas de Dios. Entonces, por eso es que solamente estoy tocando la parte negativa. Y los melancólicos son los que consiguen más. Perdón, las personas con temperamento melancólico son los que consiguen más disfrutar de las artes. Es propenso a la introversión debido al predominio de sus sentimientos. Puede adquirir toda una variedad de talentos. Tienen cambios emocionales muy bruscos y se puede decir que hacerlo enojar es fácil. Entonces, eso era una característica que encontré de Saúl. Entonces, era como para. Ya después miraremos la parte positiva, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corto análisis del liderazgo de Saúl, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo se comportó Saúl en su liderazgo? Primero, ante su proclamación, él se escondió. Lejos de reflejar humildad, esta actitud demostró serios problemas de autoestima. A pesar de saber que fue escogido para reinar, se sentía inferior a los demás. Primero Samuel 10, 20-24 dice, dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y al echar la suerte fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, la familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie llegaba por encima de su hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo, miren al hombre que el Señor ha escogido, no hay nadie como él en todo el pueblo. Y el pueblo exclamó, viva el rey. Entonces ahí vemos primero que en su proclamación él se escondió, ¿sí? Él como que no quiso aceptar, como que no quiso, dijo, no, esto es un problema grande para mí, y fue y se escondió. Pero el Señor lo sacó. Segundo, ante sus temores, demostró un liderazgo pobre en los momentos de su carácter, en los momentos que su carácter debía dominar su ser. Tuvo inseguridad en los retos que como rey pudo haberlo catapultado a mayor respeto de sus súbditos. Y vemos dos personajes que causaron temor en Saúl.
Primero fue, Goliat. Saúl mostró de una forma natural su cobardía en público, cuando debió mostrar valentía y gallardía. Primero de Samuel 17, 8 al 11 dice, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Aquí viene la clave de Saúl. Dijo, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho temor y se escondieron. Entonces, el mismo rey salió corriendo. Entonces, ahí vemos que él no, ante Goliat él mostró cobardía. Ahora sí, ante David. Saúl se comportó como un perdedor, utilizó la envidia como motivador de sus acciones. Primero Samuel 18, 5 al 9 dice, cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David el filisteo, todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderos cantaban y bailaban, y exclamaban con gran regocijo, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo y con ansia de matarlo. Y vemos toda la historia que Saúl procuró matarlo en todos los instantes. Pero, ¿qué hacía David? Lo respetaba y siempre tuvo temor de tocar ¿quién? Al ungido de Jehová, decía David. Tercero, Saúl ante sus fracasos. Su mayor fracaso fue la desobediencia, porque ya vimos atrás lo que Dios le ordenó y cómo él no hizo caso. Saúl fue un hombre dominado por sus emociones y su orgullo, irritable, con el cual pretendía esconder su inseguridad. Esta desobediencia manifiesta lo llevó a no cumplir las instrucciones que Samuel le diera, instrucciones que provenían de Dios directamente. Y lo vemos en 1 Samuel 15:11. Dice, lamento haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Esta palabra, cuando dice, lamento haber puesto a Saúl como rey. Tremendo que Dios diga eso, ¿no? Que Dios nos guarde. Si algún día Dios no lo quiera, diga algo de nosotros. Lamento haber puesto a William tal o haber puesto a tal delante. Tremendo. O sea, cuando el Señor dice, lamento haber puesto a Saúl como rey, son palabras fuertes. Eso debe tocarnos, debe inquietarnos. Cuarto, Saúl ante la gente. Israel en ese periodo era guiado por la Torá. ¿La Torá qué es? Los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Del Génesis hasta el Deuteronomio, la cual debía obedecer desde los tiempos de Moisés. Aquí estaban sus principios, o sea, los de Saúl, los principios de vida, tanto morales como espirituales. Saúl no solo desobedeció esto, sino que peor aún justificó su desobediencia. Mostró su peor actitud y su mayor debilidad cuando fue destituido como rey, ya que pretendió esconder esta situación. Él siempre trataba de esconder lo que él era. La gente le interesó más lo que la gente dijera, que mostrar un carácter intachable y comportarse como un hombre recto cuando comete un error, o sea, admitir y corregir. En ningún caso lo hizo Saúl. Según Samuel 15, 24 al 30, dice, he pecado, admitió Saúl. He desobedecido la orden del Señor y tus instrucciones.
Los soldados me intimidaron y les hice caso, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para que yo adore al Señor. No voy a regresar contigo, respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró del borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel dijo, hoy mismo el Señor te ha arrancado de tus manos del reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para cambiar de opinión. Versículo 30 dice, he pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los jefes de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Tremendo ahí cuando dice pero te pido que ahora me sigas reconociendo ante los jefes de mi pueblo. Entonces ahí vemos el carácter de Saúl, ¿sí? Aún cuando estaba ya definitivamente Dios lo había desechado, él quería, él no quería aceptar y que los jefes lo tuvieran como rey, no hacer que Samuel no lo hiciera ver mal ante los jefes, ante los ancianos de Israel. Entonces él siempre tenía esa actitud de no aceptar y buscar siempre que le aceptaran lo que él decía. Saúl estuvo en el puesto gracias al poder que llegó a tener. A pesar de haberse mantenido por años como dictador, perdió el respeto del pueblo y por ende su autoridad. Entonces vemos lo que le pasaba con David. Siempre buscó su muerte. Desde los tiempos de antaño, antes de la democracia, antes de los derechos humanos, la gente ha deseado ser liderada por personas con características especiales, con carisma, con fuerza de voluntad, con especial interés. Siempre la humanidad ha buscado, ¿sí? Busca colocar a alguien en los altos mandos de gobierno, alguien que los dirija bien. Esa es la esencia que tiene la humanidad, alguien que los dirija, alguien que los lleve. Pues el pueblo de Israel quería esto, pero en ese momento Saúl se comportó totalmente contrario a lo que Dios lo había colocado. Dice, hoy en pleno siglo XXI podemos ver líderes políticos, sociales, deportivos, empresariales, con mucho poder económico, militar e intelectual, pero sin el carácter, sin integridad, sin moral que las mayorías esperan y ciertamente necesitan. O sea, vemos con la tendencia de las redes sociales, los youtubers y todas estas personas de influencers buscan siempre sobresalir y la humanidad busca personas que tengan esa actitud de liderar, esa actitud honesta. Y vemos, pues, tristemente vemos en nuestros gobiernos que lo único que les importa es la corrupción, lo único que les importa es llegar al trono o llegar al alto mando y mirar qué pueden quitar, qué pueden sacar. Saúl lo tenía todo a su favor para triunfar. Son 6 puntos, simplemente no vamos a leer las citas bíblicas, pero vamos a ver 6 puntos del carácter de Saúl. Primero, un cuerpo fuerte, según 1 Samuel 10:23. Una conciencia de sí mismo, 1 Samuel 9:21. Un nuevo corazón, 1 Samuel 10:9. Poder espiritual, 1 Samuel 10:10. Y sobre todo, amigos leales, 1 Samuel 10:26. La dirección y oraciones de Samuel, lo tenía él. Sin embargo, a pesar de sus ventajas, fracasó miserablemente. ¿Por qué? Porque no le permitió a Dios ser el Señor de su vida. Ese fue el punto clave para que Dios lo desechara. El pueblo quería rey, ¿no? Dios ya lo tenía estipulado 30 años atrás, cuando nació Saúl. Pero Saúl se desvió. Ahí vemos, muchos preguntan, muchos dirán, pero si Dios sabía que iba a hacer eso, ¿por qué lo colocó? Simplemente hay un punto importante que se llama el libre albedrío. Nosotros podemos decidir, podemos escoger, pero ojo, somos responsables ante Dios por cualquier decisión. Y eso fue lo que pasó con Saúl. ¿Sí? Dios lo dejó porque al principio cuando él lo pusieron en el trono, dice que el Espíritu del Señor vino sobre él.
¿sí? Y tomó autoridad, tomó poder, pero su corazón se fue desviando. Entonces, por último, ¿qué podemos aprender de la vida de Saúl? Lo que nos interesa, ¿no? Primero, obedecer al Señor y hacer su voluntad. Vemos que Saúl no obedeció, no hizo la voluntad del Señor y vimos el fracaso. Entonces, lo primero es obedecer al Señor y hacer su voluntad. Segundo, no abusar del poder que se nos ha dado. A veces hay personas que tan pronto llegan a un cargo, se crecen. Lo vemos, yo lo veo palpante en la empresa. Un operario que está trabajando X años, en cierto momento lo suben, lo ascienden a supervisor y su vida cambia totalmente. Es autoritario, empieza a echar, o sea, su vida cambia y a mí me ha pasado con ciertas personas así. Entonces es importante no abusar del poder que se nos ha dado. Tercero, aunque ganó varias victorias, las consecuencias de sus malas decisiones le trajeron tristeza y dolor. Cuarto, el Señor quiere la obediencia que sale del corazón y no solo actos de rituales religiosos. ¿Sí? A veces venimos a la iglesia para que nos vean. A veces venimos por cumplir. Pero Dios quiere ¿qué? Actos de misericordia, actos de corazón. Y esto me lleva a 1 Samuel 15, 22 y 23. ¿Qué agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de corderos. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces, ¿qué dice en el versículo 22? ¿Qué agrada más al Señor, que se ofrezcan holocausto y sacrificio o que se obedezca a lo que Él dice? El Señor agrada más que obedezcamos lo que Él dice. ¿Listo? Y por el quinto, dirigir de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Busquemos rápidamente 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 10. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 10. Amén. ¿Lo tienen? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, nos está diciendo el Señor, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, como les dije al principio, que él va a venir, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y ¿qué? Da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, eso es lo que el Señor demanda de nosotros, su voluntad, y que hagamos la labor que nos ha puesto. Encontré 2 frases célebres para que queden guardadas en el corazón y meditemos en ella. Primero,
El llamado particular de Dios para tu vida es un filtro indispensable para decidir qué vas a hacer con tu tiempo, tu dinero, tus dones y tus talentos. Vuelvo y repito. El llamado particular de Dios para tu vida es un filtro indispensable para decidir qué vas a hacer con tu tiempo, tu dinero, tus dones y tus talentos. Segunda frase. Sirviendo es donde llegamos a ser la mejor versión de nosotros mismos, donde fluimos y nos destacamos, donde vivimos la plenitud de Cristo. Repito, sirviendo es donde llegamos a ser la mejor versión de nosotros mismos, donde fluimos y nos destacamos, donde vivimos la plenitud de Cristo. Espero que no se pongan bravos conmigo. Es el Señor que ha hablado. Vamos a ponernos en pie. Vamos a dar gracias al Señor. Y espero que la vida de Saúl nos inquiete, nos inste a vivir una vida que agrada al Señor. No ir en contra, sino siempre estar pendientes de nuestras autoridades, de lo que nos dicen, pero sobre todo obedecer al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque lo que nos has enseñado a través de la vida de Saúl, un líder promisorio, un líder que tenía potencial, pero vimos que su corazón se desvió, que su vida se fue en otras cosas que no te agradaron, no cumplió tus preceptos, no cumplió tu voluntad, Padre. Ayúdanos a que podamos entender que el obedecer está por encima que cualquier sacrificio. El cumplir tu voluntad está por encima de cualquier labor, bendito Dios. Gracias te doy, Padre amado, por este tiempo precioso que nos das de estar en tu presencia, de escuchar tu palabra, Señor, de aprender día a día más de ti, de ese liderazgo que tú quieres que tengamos, Señor, de ese testimonio que quiere que llevemos, Señor, allá afuera. Porque como veíamos al principio, Señor, el primer propósito tuyo de elección es de salvación a la humanidad, Padre. Gracias te doy, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia en esta hora, Señor, que está presente. Te pido que esta palabra quede guardada en su corazón, en su mente, que los inquietes día a día, bendito Dios, que seas tú guiándolos, que seas tú guardándolos, pero sobre todo que seas ellos inquietados, Señor, a cumplir tu voluntad, a cumplir tus preceptos, tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Gracias te doy, Padre, en esta tarde, por tu presencia en nuestras vidas. Guárdanos, Señor, protégenos, haznos instrumentos tuyos, Señor, para la labor de evangelismo, para el crecimiento de tu iglesia, de tu cuerpo, bendito Dios, para que todos lleguemos a una plenitud de la perfección de Cristo, Padre amado. Te doy gracias, Señor, por tus maravillas, por el perdón que nos das día a día, por manifestarte a nosotros, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Siéntense, mis hermanitos, vamos a terminar. Gracias a William por esa palabra. Solamente tomo 2 minutos para decirles a ustedes algo bien interesante sobre Saúl, para que ustedes lo lleven en su corazón, aparte de todas las bendiciones que William nos enseñó el día de hoy. Y es que la vida de Saúl tiene una característica interesante, y es que Dios lo llamó a que fuera rey sobre Israel, sobre la nación de Israel, y empezando el reinado fue cuando él desobedeció, y fue cuando le rasgó el vestido a Samuel y le dijo: así Dios ha quitado el reinado de ti, le dice Samuel a Saúl. ¿Saben cuánto tiempo pasó desde ese momento hasta los 42 años que él entregó el reinado? Por lo menos 35 años. Quiere decir que Saúl gobernó el reino sin Dios. Le tocó gobernar sin Dios. Le tocó gobernar una nación sin el que lo llamó, sin la unción de Dios. Le tocó solo. Y ese es el peor temor que yo tengo en mi vida, que yo tenga que liderarlos a ustedes y de pronto me aleje tanto de Dios que me toque hacerlo solo. ¿Se imaginan ustedes esa frustración? Mire, en cualquier momento nos puede pasar. Hoy Dios nos está hablando. Yo valoro la palabra que Dios nos ha dado. No vivas tu vida en tu fuerza, en tu poder, en tu dinamismo, en tus cosas. Invita a Dios.
No des un paso sin decirle al Señor, Señor, ayúdame, ábreme puertas, guíame, dirígeme. Esa es una gran enseñanza de la vida de Saúl, amén. Llevan en su corazón, mis hermanitos. Vamos a orar por las ofrendas para terminar nuestra reunión. Gracias, mi hermanita, bendito sea el Señor. Pónganse de pie, mis hermanos. Les bendecimos en el nombre del Señor y ténganlos mañana en su corazón. Mañana las parejas de la iglesia nos han invitado, hermanos, a tener un día de pareja hermoso. Estamos ministrando a las parejas de la iglesia. Se llama Enamorados. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Cómo la ven los solteros? ¿Cómo arrugan esa cara? ¿O la que es eso? Ah, mire ella. Pero va a ser lindo. Pidan que no vaya a llover, hermanos, porque hay unas actividades lindísimas. Vamos a pedirle a Dios. Dios mío, gracias, Señor, te damos por las ofrendas que hemos recogido, Señor, mientras estábamos adorando tu nombre, mientras enseñabas tu palabra, Padre, nos has bendecido tanto. Gracias por la palabra que nos diste. Gracias por las ofrendas, Dios mío, que hemos traído para ti, Dios mío, para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Bendecimos estos recursos económicos, son tuyos. Tu iglesia es fiel a ti, Padre Celestial. Tú nos bendices, como dice tu preciosa palabra. Bendigo a tus hijos, Dios mío, Señor, en sus economías, en sus circunstancias. Cada uno tiene su propia expectativa, Señor, su propia esperanza en ti, Señor del cielo. Únenos en una sola esperanza de saber que alzaremos los ojos a los montes. De allí vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén, amén, amén. Por lo demás, Padre, salimos a casita, provee el transporte, el Transmilenio, el carro, bueno, yo no sé, Señor, que nos lleves en bien y en seguridad, en el nombre de Jesús. Mañana, enamorados, Dios mío, te pedimos que nos acompañes, que estés con nosotros, Dios mío, revitalizando nuestros amores para seguir construyendo las familias, Señor, que tienen futuro, Señor, para este precioso país, Dios mío, allí donde nos has puesto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Haciendo el bien. Guía de donaciones y diezmos. Realiza tus donaciones por Bancolombia o DaviPlata a la cuenta de ahorro Bancolombia 573-784-48524, Iglesia Huelellana, Distrito Central, con el NID 900-302-800-7 o al DaviPlata 300-390-5550. Recuerda tomar una foto del comprobante de pago y envíala a nuestro número de WhatsApp 300-390-5550 o escanea este código QR. Recuerda contarnos a qué área va dirigida tu donación: diezmos, ofrenda, primicias, protemplo, generaciones, misiones u otros. Haciendo el bien.